Cuéntame una canción, y la canción que voy a contar es Tom Sawyer, que es un personaje de novela, pero que es también personaje de la canción de Rush, la banda maravillosa formada a la izquierda por Neil Peart. No, no es Neil Peart. Lo dijo en 20 entrevistas, dijo que él le digan como quieran, pero su nombre se pronuncia Neil Peart. Geddy Lee al centro, bajista, tecladista y cantante, y a la derecha Alex Lifeson, uno de los mejores guitarristas del rock y de los más infravalorados de la historia. Neil Peart, por supuesto, no solo era el principal letrista de Rush, sino que está considerado entre los 3 mejores bateristas de la historia. Y ya ustedes se pelean si el mejor es Bonzo o es el de The Who. El nombre siempre olvido por alguna causa. Tengo una tendencia a olvidar el nombre del baterista de The Who y Neil Peart. Yo creo que son 3 estilos tan radicalmente distintos que para mí los 3 son el mejor. Y luego en un cercano lugar habría un montón más de bateristas, ¿no? Pero bueno, entonces, su disco Moving Pictures de 1981 incluye Tom Sawyer. Tom Sawyer es la otra canción que llegó a las listas de popularidad de Rush, siendo la otra Spirit of Radio. Rush era el secreto mejor guardado del rock. Para muchos un rock progresivo, rock que probablemente no era para todo el mundo, pero que siempre llenaba estadios y siempre tenía grandes fans. Y aquí yo tuve un problema. Estuve desgarrándome entre comentar Tom Sawyer o comentar Roll the Bones, que fue donde yo tardíamente encontré a Rush, y que es una de las mejores, para mí una de las más maravillosas letras de Neil Peart. Pero, como digo, la más conocida es Tom Sawyer, ¿no? Pero Tom Sawyer no le escribe solito. Neil Peart, arriba a la izquierda, cuando tenía más o menos la edad a la que lo escribió, sino que está basado en gran medida en un poema de Pay Dubois. Pay Dubois es ese chico que se ve abajo, que era poeta y escritor y cantante, y no, era guitarrista de una banda, y escribió un poema que se llamaba Luis el Abogado, que otros le llaman Luis el Guerrero, pero en realidad parece que el poema se llamaba Luis the Lawyer. Era amigo de Neil Peart, le dio el poema, y Neil Peart trabajó y refinó el poema y lo convirtió en Tom Sawyer. En vez de Luis, un abogado, es Tom Sawyer, el personaje de Mark Twain, uno de los hombres más inteligentes que ha dado los Estados Unidos, más divertidos, más simpáticos y más sarcásticos. Y esto me cae muy bien a mí. Entonces, ¿qué decía? Neil Peart definió al Tom Sawyer como un chico de férrea voluntad, individualista, no necesariamente arrogante, pero seguro en su identidad personal. Y dijo Neil Peart: agregué los temas de reconciliar en mí mismo al chico y al hombre, y la diferencia entre lo que la gente es y lo que otros perciben que es. Y en este caso, bueno, hablaba de mí, dice Neil Peart, ¿no? Lo describió como el retrato de un rebelde de la actualidad, un individuo de mente libre, independiente, que navega el mundo con integridad personal, con frecuencia mal entendido por los demás. Es una canción claramente antiautoritaria, o de un personaje antiautoritario que defiende su propia forma de ver las cosas, inspirado en el espíritu del personaje literario de Mark Twain, Tom Sawyer, del libro del mismo nombre, donde se ve a un jovencito, un niño en el proceso preadolescente, que es inteligente, que es creativo, que es poco pillo, que es rebelde ante la sociedad que tiene a su alrededor, que es la sociedad de los Estados Unidos del siglo XIX, pero que al mismo tiempo tiene una integridad moral extraordinaria, que es lo que hace que finalmente el personaje funcione. Y entonces, pues con todo eso, vamos a ver qué fue lo que hizo a Neil Peart con el poema de Dubois y la canción Tom Sawyer. Otro día haremos Roll the Bones, porque de verdad es que me gusta mucho Roll the Bones.
Dice, un guerrero moderno, paso implacable o paso de malote. El Tom Sawyer de hoy tiene un orgullo también implacable o malote. Aunque su mente no está en alquiler, no lo taches de arrogante. Su reserva es una defensa silenciosa. Va cabalgando los acontecimientos del día, el río. Va cabalgando los acontecimientos del día, el río. Y el río es este diario acontecer sobre el que hay que viajar. Yo siempre que con esta frase de Peart, yo siempre me acordé de algo que le he dicho a mucha gente, ¿no? Se lo dije a mi hija cuando se casó. La vida es como un descenso en aguas blancas, en ríos rápidos. Hasta cierto punto vas para donde quieres, pero fundamentalmente vas para donde te lleva el río, sus acontecimientos del día, y tu principal tarea no es tanto dirigirte como evitar ahogarte, evitar que te ponga de cabeza el río. Lo que dices sobre su compañía, no sobre la empresa, sino la compañía que tienes con él, es lo que dices acerca de la sociedad. Atrapa la niebla, atrapa el mito, atrapa el misterio, atrapa el significado. Catch the drift es un desafío de traducción también, porque the drift es el viento, la brisa, pero también es, cuando en inglés se dice do you catch my drift, entiendes lo que estoy queriendo decir, aunque no lo diga directamente. Tienes que entender el significado, digamos, contado por debajo. El mundo es. El amor y la vida son profundos, tal vez tanto como son amplios sus cielos. Y por interpretarlo, el mundo es como es, que es un poco lo que también dice en Roll the Bones. El mundo es como es, pero tienes el amor y la vida, que son tan profundos como amplios son los cielos que nos rodean. El Tom Sawyer de hoy se droga contigo. Drogarse siempre me pareció una mala traducción. To get high on something es, sí, ponerte, pero no forzosamente con droga. Puedes emocionarte o pasar a otro nivel con otras cosas. Get high on music, ¿no? Te puedes poner hasta las manos con música o con la contemplación de un atardecer. Y es lo que hace el Tom Sawyer de hoy contigo. Y el espacio que invade sobrevive por ti. Pero ese espacio que invade, The Space He Invades, es un pequeño guiño a un juego que en aquel entonces jugábamos todos y que se llamaba Space Invaders. Y como poeta, que era ante todo Neil Peart, porque un hombre que leyó todo lo que había que leer y que tenía una concepción poética profundísima, hace el pequeño juego con Space Invaders. No, su mente no está en alquiler a ningún dios ni gobierno. Esta es probablemente la frase que a mí siempre me gustó más de la canción. His mind is not for rent to any god or government. Siempre esperanzado pero descontento, sabe que los cambios no son permanentes, pero el cambio sí lo es. Es profundísimo. Cuando las cosas cambian, no se van a quedar así. Los cambios no son permanentes, continúan, porque el cambio en sí como concepto sí es permanente. Las cosas cambian constante y continuamente. Y lo que dices acerca de su compañía es lo que dices de la sociedad. Atrapa al testigo, atrapa el ingenio, atrapa el espíritu, atrapa la saliva. Me genera mucho el catch the spit, qué significaba o qué quería, y puede ser que simple y sencillamente sea porque era necesario para que rimara con wit, que mucho en la música se hace así, o que entiendas aquello que desprecia a lo que puede escupir Tom Sawyer. El mundo es, el amor y la vida son profundos, quizás tanto como están de abiertos sus ojos. Y esta es la segunda vez la primera vez compara el amor y la vida con el mundo y los cielos amplios que tiene, y aquí con los ojos abiertos de un Tom Sawyer que entiende el mundo,
que se revela a él, pero sin tampoco amargarse la vida. Y entonces terminamos. Sale el guerrero. Cuando dice exit the warrior, quiere decir sale de escena. Esto es como cuando en las anotaciones de una obra de teatro pones salida izquierda. ¿Sí? El personaje sale a la izquierda. Tienes que anotarse a la izquierda público, porque si no puede salir a la derecha. Izquierda público o izquierda actores. El Tom Sawyer de hoy se pone contigo y la energía que los dos intercambian lo ayudan a centrarse en la fricción del día. La fricción con la energía con la que intercambias con él, puede él centrarse en la fricción del día, en lo duro de cada día de vivir. Esa es pues la historia de Tom Sawyer, una de las grandes canciones de Neil Peart. Tiene todas sus letras, a mí me parece que nuevamente tengo el problema con las letras de ay, te quiero mucho, ay, cómo te quiero, ay, me dejaste, ay, qué triste estoy. Que se pueden hacer grandes canciones de amor. Soy el primer defensor de las grandes canciones de amor, pero hechas con cierto, pero que no pueden ser todas canciones de amor, ¿no? Y en tono menor y a un ritmo lentísimo para poder tener unas as muy largas. Ay, cómo te quise, ay, y en menor siempre. No, las letras de él sobre lo que es vivir en el escenario, Limelight, sobre el azar de la vida en Roll the Bones, sobre la radio, tiene una de las 3 grandes canciones sobre la radio, ¿no? Spirit of Radio, que junto con Radio Gaga de Queen y Video Killed the Radio Star, no me acuerdo quiénes eran, son las 3 grandes canciones de homenaje a la radio, que sobrevive a su manera. Yo todavía por aquí, cuando salgo a carretera, siempre pongo Rock FM y escucho rock clásico. Así que ahí los dejo con el bueno de Neil Peart.